nombre es Fabiola Rodríguez y para quienes no me conocen, pues me presento. Tengo 18 años de experiencia en el ámbito educativo. Tengo algunos libros de matemáticas para el preescolar. Trabajo directamente con niños y con docentes. Me dedico a lo que es educación básica y actualmente me encuentro haciendo un posgrado en pedagogía sobre calidad educativa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de esta pequeña hora que vamos a estar aquí va a ser comprender el enfoque de la nueva escuela mexicana, además de los cambios que hay con respecto de los programas anteriores. En primera instancia, tenemos de entender, y es que pese a que los programas en México, evidentemente por el gobierno de nuestro país, no es mera ocurrencia de nuestros gobernantes el comenzar a hacer modificaciones en el entonces, en el 2004, como les comento, del PEP, o actualmente lo que es la nueva escuela mexicana como proyecto educativo. Todo responde a las directrices que se van manejando de instituciones internacionales, en este caso la UNESCO, y entonces por ahí hay una carta llamada Carta de los Cuatro Pilares de Jacques Delors, y en esta carta se establecen las directrices de educación para este siglo. Quien lo consulte se va a dar cuenta cómo desde el 2004 lo único que se vienen haciendo son cambios o modificaciones para apegarnos a lo más que se pueda a este tipo de educación. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que ve y se pone como principal objetivo la educación como un derecho humano. Y sabemos que esto tiene mucho tiempo de ser, aunque ya sabemos que la educación siempre ha sido un derecho. En esta ocasión se le quiere dar mayor énfasis para que entonces todos los integrantes de este país entendamos que necesitamos este derecho y entonces sentirnos con la fuerza para ejercer este derecho. Es decir, es un derecho que es fundamental para toda persona y las que habitamos en este país. Garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad. Siguiente, la educación como herramienta de transformación social. Fíjense, y esto es muy importante que lo entendamos porque más adelante vamos a ver que parte de este nuevo programa es concebir a la escuela como una comunidad educativa. Y porque justo quiere que se vea la educación como esta herramienta de transformación social. Es decir, que los estudiantes cuenten con habilidades, conocimientos, actitudes, valores. Otra situación importante en este nuevo proyecto es ver la inclusión educativa. Es decir, se busca garantizar que las personas tengan acceso a esta educación de calidad. Siguiente, la interculturalidad. Este tema de interculturalidad es algo complejo porque difícilmente entendemos para empezar lo que es cultura, ¿sale? Con mayor razón nos va a costar trabajo saber qué es la interculturalidad. Tan, tan. Este nuevo proyecto invita a que la escuela la veamos como un espacio en donde se reproduce la cultura. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces piensa el nuevo enfoque que se le va a dar, porque no es la escuela como un moldeador de lo que yo quiero que seas, es la escuela como un espacio en donde se reproduce la cultura, en donde va a haber un intercambio cultural. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de interculturalidad, es que yo ya estoy reconociendo esta diversidad cultural de México, ¿sale? A veces cuando escuchamos intercultural, pensamos que estamos hablando, pues es que va a haber alguien de Francia, alguien de Japón, alguien de China, alguien, qué sé yo, ¿no? No sé qué nos imaginamos. Sin embargo, es reconocer toda esta diversidad cultural que hay en México y promover este valor
intercultural dentro del aula. Nuevamente, reflexionemos. Los invito a que hagamos un poco de memoria hacia atrás y nos asustábamos un poco cuando por ahí del 2004 nos decían, es que si el niño ya dice una mala palabra dentro del aula, tú ya no puedes agredir o transgreder su círculo cultural. Y entonces uno de repente pensaba, ¿cómo? Ya no le puedo decir que eso está mal, no sé qué. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos comprendiendo que podíamos enseñarle que el uso de esas palabras, bueno, pues no es siempre, no probablemente es adecuado, pero si se fijan, la idea, la filosofía es salir del ¿estás mal? Y entonces enseñarte a utilizarlo como una herramienta. Siguiente y muy importante, la equidad de género, ¿vale? ¿Cómo es que se busca la equidad de género? Bueno, pues es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sistema educativo, eliminando cualquier forma de discriminación de género. Y bueno, evidentemente este es un tema actual que está en boga, que es de muchos, hay quienes están a favor, en contra, y ojo, aquí es donde yo los invito a que tengamos siempre pensamiento crítico y hacer saber que pensamiento crítico no es ser criticón. Pensamiento crítico es saber qué herramientas tengo y cómo las puedo mover hacia mi favor, cómo las puedo mejorar, en dónde están los puntos perfectibles. Yo sé que podríamos tener 1000 percepciones, 1000 juicios sobre la nueva escuela mexicana, sobre esta cuestión de la equidad de género, perdón, y sin embargo aquí es donde nuevamente los invito a tener este pensamiento crítico. Por último, y no menos importante, es la participación de la comunidad, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque aquí es donde yo voy a reconocer la importancia de la participación de todas las personas que están inmersas en este proceso educativo, es decir, padres de familia, tutores, madres de familia, actores sociales relevantes, autoridades, personal de la escuela, es decir, concebirnos, ya no ser solamente maestra, alumnos, docentes, alumnos, directivos, docentes, alumnos, no, ya es la escuela como una comunidad. Por eso les comentaba, hay que empezar a reflexionar en un espacio como la escuela, como un espacio en donde vamos a hacer una reproducción y un intercambio cultural. Y bueno, pues ya saben, la educación entonces basada en competencias. Ya desde hace tiempo habíamos quitado esta educación que se venía dando por objetivos, es decir, objetivo, que el alumno ubique las cordilleras de México, ¿no? Y pasamos a que el alumno reflexione la importancia de una cordillera en la zona, ¿Qué es lo que busca la escuela, la nueva escuela mexicana? Pues busca promover un enfoque educativo que esté centrado en el estudiante, que se fomente en él una participación activa de aprendizaje significativo. Es decir, este aprendizaje que se adquiere cuando el alumno es protagonista de su propio aprendizaje, que a partir de experiencias previas, que experiencias relacionadas en su vida cotidiana con los contenidos académicos y que sea de su interés, genere en él un aprendizaje significativo, es decir, que le sirva para la vida, que realmente lo nutra. ¿Cuántos de nosotros no nos educamos únicamente aprendiéndonos las tablas de multiplicar y pues ya pasábamos el examen y total? Pero después luego en la tienda ni siquiera éramos capaces de revisar o saber si nos habían dado bien el cambio y sacábamos nuevamente los dedos, ¿no? El material tangible o la tabla de los elementos. Esto nuevamente busca, por eso les comento, si lo pensamos así, ustedes podrán decir, no, ya Fabiola, pero pues es que esto viene desde el 2004. Efectivamente, porque todo han sido intentos de procurar llegar a lo que se establece en esta Carta Magna que Jacques Delors escribe para la UNESCO, en donde, repito, se establecen las directrices de lo que va a ser la educación.
El aprendizaje colaborativo, entonces, es decir, vamos a aprender de todos, con todos y entre todos, o sea, todos vamos a construir un aprendizaje. Por tanto, hoy más que nunca fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes. Y curiosamente, esto hace que haya o que esté la necesidad de una enseñanza personalizada. Es decir, se busca adaptar estas enseñanzas a las necesidades y características individuales de cada estudiante. Yo sé que para un sector como las escuelas, como generalmente las conocemos, en donde es un salón de primero, esto es algo, o un salón de segundo, o de tercero, esto es algo difícil de... ¿Por qué? Porque no estamos, por eso les decía, vamos a estar en este concepto de comunidad. Aquí alguna pregunta que podríamos hacerle a la nueva escuela mexicana es pensar si todos los sujetos son comunitarios. Es una pregunta que se las dejo de reflexión, porque podríamos decir, pues sí, todos, pero todos somos comunitarios, porque, bueno, el comentario va a que cuando trabajamos bajo un enfoque de una escuela comunitaria, de educación comunitaria, uno está acostumbrado a que tienes al alumno de 3 años, al alumno de 6 años, al de prepa y al de secundaria, y con ellos ves el mismo tema, pero en diferente nivel. Entonces, si se fijan, está con esta situación de aprendizaje colaborativa, pero cada quien va a aprender lo que necesita al nivel que necesita. Y lo curioso es que lo vamos a aprender entre todos. Otra cuestión dentro de este enfoque teórico de la nueva escuela mexicana, pues es el uso de las TICs, ¿no? Que también es otro gran tema. El uso de las TICs es un gran tema dentro de este gran tema que es la nueva escuela mexicana. Generalmente las TICs es algo a lo que le unimos. Sin embargo, nos permiten mejorar la calidad de enseñanza en el aprendizaje, fomenta la creatividad y la innovación. Y bueno, la evaluación formativa, es decir, esta evaluación que hacemos como una herramienta para retroalimentar los aprendizajes, todo el tiempo estamos aprendiendo. Por ahí del 2011 nos decían, el alumno en el centro del aprendizaje y yo como mediador y yo también voy a aprender. Bueno, esta cuestión es algo que se mantiene en la nueva escuela mexicana. Es un enfoque interdisciplinario, ¿vale? Que busca generar este conocimiento apoyándose de manera integral para poder asegurar que un enfoque por competencias pueda darse. Es decir, temas, problemas relevantes para los estudiantes en su entorno, va a hacer que todo esto sea de interés y entonces este aprendizaje colaborativo, significativo y que a su vez sea una enseñanza personalizada, lo podamos apropiar, lo podamos hacer nosotros. Bueno, entonces, en resumen, hasta aquí podemos decir que la nueva escuela mexicana lo que busca es promover un enfoque centrado en el estudiante y en el aprendizaje significativo, en lugar de centrarse únicamente en la transmisión de información. Sin embargo, ojo, yo debo de tener muy en claro qué es el método y qué es una metodología, ¿vale? Porque si yo no lo tengo, lo voy a mezclar todo. Y les voy a decir cómo es que se mezcla y yo lo he visto de manera muy cotidiana, ¿no? O sea, llego a un salón, no, es que aquí sí nos encanta la nueva escuela mexicana y es que nosotros también somos humanistas, pero cuando yo entro al salón veo su pizarrón o su pizarra con algo que es más cognitivo-conductual, que es esta cuestión como las pizarras de las tareas o del buen comportamiento o de si cumpliste o de cómo te sentiste y le vas palomeando como el alumno su comportamiento dentro del aula, ¿no? Entonces, es importante que tengas clara esta situación. Sí,
hay una parte teórica que nos habla del humanismo, pero entonces, ¿cómo es que se aplica? Entonces, pues esta pequeña ilustración que se tiene aquí de la diferencia entre método y metodología, yo creo que nos sirve como muy bien, porque método es el camino, es decir, es el procedimiento que te va a ayudar a llegar a tus objetivos. Mientras que la metodología es este estudio del procedimiento para lograr los objetivos, es decir, la propuesta metodológica o la metodología de la nueva escuela mexicana es constructivista, es humanista, es intercultural, ¿vale? Es lo que acabamos de mencionar. Y el método es algo curioso porque aunque ahorita vamos a ver estas cuestiones del programa analítico y el programa sintético, el método yo año con año, día con día, yo lo veo. Cada docente de México y el mundo tienen sus propios métodos de enseñanza, ¿no? Y entonces en mi caso está el método Fabi, de cómo te voy a enseñar a leer y escribir, y está por ahí el método del maestro Juan, y está por ahí el método de la maestra Silvia, porque cada docente nos vamos moviendo en cierta forma conforme a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, ¿cuál es este caminito que la nueva escuela mexicana nos permite ver u observar? Bueno, haciendo uso de las TICs, permitiendo que los alumnos desarrollen estas habilidades cognitivas, haciendo inclusión de todos los actores escolares. Todos podemos aprender de todos. Recordemos esta cuestión del somos seres inconclusos, haciendo haciendo uso de las herramientas que los mismos alumnos muchas veces nos proponen, una evaluación continua. Yo sé que a veces es como muy cansado porque es una labor medio jean-piagetana, pero les juro, no hay mejor herramienta que el diario del educador y de la educadora. Esto nos permite ver cambios que a veces notamos, pero ya está después de mucho tiempo, ¿no? En el día a día en el aula decimos, ay, Sultano no avanza, Perengano no avanza, este no lo aprende, o yo no veo como un cambio en él, o algo así. Y de repente un día pareciera que como por arte de magia ya lo aprendió, logró dominarlo. Y nosotros empezamos, ¿y qué pasó? Si nosotros llevamos un diario del educador, les aseguro sí o sí, al momento de hacer una lectura contrapelo de esta situación, nos vamos a dar cuenta que sí hubo un cambio, ¿no? Día a día, que a lo mejor se diluyó entre lo difícil que es lo cotidiano, pero ahí estuvo el cambio. Por eso les decía, es una labor medio jean-piagetana, ¿no? O sea, estar escribiendo todo el tiempo. Y yo sé, de repente a veces digo, bueno, es que todas estas teorías, todos estos métodos están muy padres, pero híjole, ¿qué hacemos en México cuando tenemos un grupo de 45 y aparte te llevas como chamba a tu casa? Y bueno, imposible no es, trabajo duro lo es, pero bueno, pues ya, quienes estamos en educación sabemos que aquí se está por vocación y no por otra situación. Llegamos a a mí me gusta llamarle flor, así como tenemos el medallón, ahora en la nueva escuela mexicana también hay un medallón, pero esta flor a mí me gusta mucho y creo que lo hace entendible todo, ¿sale? Hasta aquí ahorita yo no les he hablado de ejes articuladores, ni campos formativos, ni nada. Hasta ahorita únicamente vimos todos estos fundamentos teóricos, metodológicos que están sustentando a la nueva escuela mexicana. Y nuevamente repito, de repente pareciera que no es nada nuevo. Les voy a contar rápido una experiencia. Un día estaba yo dando una conferencia, en aquel entonces era el 2017, el de los aprendizajes claves, y estaba yo ahí bien emocionada hablando de las competencias, demás. Y entonces hubo maestros, ¿no? Que se empezaron a salir, y entonces los de ahí, disculpe, ¿por qué nos abandona? Es que eso ya no es lo de hoy. Es que eso, las competencias son del 2011, ¿no? Entonces entraron y me dijeron, oye, Fabi, les dije, bueno, pues lástima que no se quedaron, porque si hubieran enterado
que esto que les estoy diciendo ahorita y que se los voy a decir también ahorita a ustedes, no ha cambiado para nada más que en la pequeña definición, pero es lo que se viene trabajando desde el 2004. Hace un momento, al principio de este taller, yo decía conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es lo que el alumno hoy tiene que aprender, hoy tiene que adquirir, hoy tiene que apropiarse para poder ser activo socialmente, para poder saber construir este conocimiento. Si ustedes buscan una definición de competencia, más o menos va a ir por ahí, conjunto de habilidades, conocimientos, valores. Si ustedes buscan un aprendizaje clave, va a ser algo así. Creo que le agregaron la palabra prácticas, ¿no? Que por ejemplo en el 2004 eran destrezas y no recuerdo otra cosa, y ya andábamos con locos buscando habilidades, destrezas. Bueno, para el 17 cambió la cosa práctica, entonces ahorita, pero sin embargo el grosso, como les digo, se sigue manteniendo. Es adquirir, apropiarnos de estos conocimientos, de estas actitudes, de estos valores. Y fíjense, es muy importante porque yo les decía algo nuevo en este modelo es este concepto de pensarnos como una comunidad educativa. Entonces, si se fijan, al centro de la flor, yo tengo aquí que dice niños, niñas y adolescentes y está rodeado de la palabra comunidad. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a pensar la escuela ahora como un lugar en donde se esté reproduciendo la cultura, en donde se esté haciendo este intercambio cultural? Fíjense, aquí les voy a compartir otra cosa. Uno de los espacios más ricos para observar, para evaluar, para poder apropiarnos de todo esto que estamos comentando y menos estudiados es el recreo. Ahí es donde sí o sí fluye con toda libertad esta reproducción, este intercambio cultural. Y bueno, quienes estén en escuela, pues no me van a dejar mentir. Tenemos, por ejemplo, a quien lleva, ¿no? Un guisado, un guiso completo, así, ¿no? Son unas albondiguitas y un arroz a la escuela. Y entonces se sienta con los que se sientan en circulito y muy ceremoniosamente comienzan a abrir el manjar de cosas que traen porque son niños que ni siquiera se levantan a jugar, ¿no? O sea, ellos llegaron allá a comer, sacan vasos de agua de limón o licuados, otros sacan enchilados, o sea, guisos. Esto es parte de la cultura. Esto nos va formando en valores, esto nos va formando en actitudes. Están los que no llevan lunch, los que salen y se compran algo rápido y andan ahí caminando, haciendo varias visitas mientras comen, ¿no? Están los que de plano comen. Bueno, esto es más en primaria y en secundaria porque en preescolar tenemos como que un horario para que ahora vamos a comer, ¿no? Y entonces todos nos sentamos y comemos. Pero esto que les comento lo podemos ver más a partir de primaria, secundaria. Y les digo, es menos estudiado y entonces es como muy curioso porque ahí se da toda esta riqueza, todo este intercambio cultural y entonces es ahí donde se van haciendo los grupos de amiguitos. Y entonces fíjense, sin que sea algo que está controlado como en el aula, se está dando esta visión teórica, ¿no? Del humanismo, del constructivismo, porque es ahí, es la vida misma, es lo bonito, es lo padre de estos modelos. Yo sé que a veces cuando lo queremos aplicar dentro del aula salimos, o sea, con los pelos verdes y es como que la teoría no aplicó para nada lo que estábamos viendo en el salón porque mi planeación la trabajé un montón y ni les encantó, ¿no? O sea, no pudimos avanzar nada, pero bueno, ahí está lo que yo les decía. Somos seres inconclusos y entonces nosotros también vamos aprendiendo. Alrededor de este centro, que es la comunidad, si pueden ir viendo mi cursor, van a ver que se encuentran ahora 4 campos formativos. Bueno, estos 4 campos formativos, pobre de ellos. Primero eran 5, luego eran no sé qué, luego se pasaron unos que a las áreas, otros que se quedaron como campos, se abrieron aquí y ahora otra vez 4. Pero bueno, como les digo, son intentos por estar llegando a esta educación que nuevamente, ya sé que parezco disco rayado, pero es que de verdad es muy importante que lo revisen. Es un documento de 7 hojas, ni siquiera es necesario que lo lean todo, con que se lean la última paginita donde vienen todas pues estas propuestas pedagógicas
para llevar a cabo con este tipo de programas es la parte que les sirve. Es cuartilla y media y es la última parte. Con que se lean eso, ya la hicieron. Entonces, decía, aquí están los campos formativos, que son saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario y lenguaje. Y entonces ahora sí se desprenden los ejes articuladores. Ahorita les voy a mostrar el medallón. La verdad es que la imagen que tengo aquí del medallón no es muy legible, pero si ustedes le ponen medallón Nueva Escuela Mexicana 2022, les va a salir este que estoy viendo y a lo mejor ya, bueno, este que les voy a mostrar ahorita, y a lo mejor ya en su computadora, en su dispositivo, o imprímanselo y lo pegan en su libreta, la que están utilizando en la escuela, y entonces que no se vayan a perder de esto. Si nos fijamos, cada vez va siendo más amplio, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos pensamiento matemático. Ahorita tenemos saberes y pensamiento científico, en donde evidentemente por ahí en algún lado están las matemáticas, y por eso les digo, es que para nosotros los docentes esto no ha sido sencillo. De repente nos sentimos en medio del ojo del huracán. Y nos sentimos en medio del ojo del huracán, ¿por qué? Pues porque nada más nos traen de aquí para allá diciéndonos qué hacer en el aula, y nosotros estamos en esta lucha diaria dentro del aula, y es como que pasamos, fíjense, ni siquiera fuimos educados de esta forma, o sea, pasamos del así te aprendes las tablas, así te aprendo las tablas, ahora y el ¿dónde quedaron las tablas? ¿No? Y bueno, como les acabo de decir, dentro del aula nadie nos va a decir qué hacer. Yo estoy segura que en estos 42 participantes que se ven aquí en el Zoom, y no sé cuántos más allá en Facebook, si es que alguien nos está viendo, bueno, supongamos otros 30, tenemos 72 métodos para poder aprendernos las tablas de multiplicar con el enfoque de la nueva escuela mexicana. Quienes ya conocen un poco mi trabajo sabrán que en este tipo de talleres siempre les estoy diciendo, ¿no? Híjole, hay dos cosas que de nada te van a servir. Uno es que te den sugerencias didácticas, porque tú vas a querer llegarlas a aplicar a tu aula y que crees que eso no te va a servir. Por eso, y perdón que lo mencione ahorita, por eso les digo, siempre opten por textos sencillos como los que nos ofrece Luna de Papel, porque esos textos donde hay situaciones didácticas que se llevan al pie de la letra y que si no, no me permiten avanzar, quién sabe si se vayan a adaptar a las necesidades de mi comunidad en este caso. Vamos a irnos apropiando de este argot educativo, ¿sale? Bueno, entonces, esta florecita va a ir haciendo que yo no me pierda y que me familiarice con los campos formativos y con los ejes articuladores que se desprenden de los campos formativos. Aquí está el medallón que les comento. De otros programas también hay medallones. Estos se encuentran en internet, las imágenes, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 campos formativos, los 7 ejes articuladores, las fases y los grados que les comento. Me es muy importante que lo sepan, porque de repente cuando estamos acostumbrados únicamente a trabajar con chicos de primero, con chicos de segundo, ¿qué creen? Que no estamos acostumbrados a decir, bueno, ok, ¿y qué pasaría si yo tengo el multigrado, no? Hasta ahorita el multigrado pues solamente era algo que se veía, insisto, en escenarios de educación no formal. Indígena, la misma educación comunitaria, pero de repente se viene esto de fases y grados, pero la idea es esta. Todos podemos aprender lo mismo, solo que en diferentes niveles, y todos vamos a hacer diferentes tipos de aportación. Ahorita vamos a ir con esta pequeña partecita que yo sé que a todos les interesa mucho, que es sobre los programas sintéticos y analíticos. Aquí tengo una tablita aparte, una tablita independiente, y bueno, el perfil de egreso. El tema con los perfiles de egreso es como que es el objetivo al que tienes que llegar y quién sabe si lo lograste, ¿no? De repente, por eso les digo que nosotros los docentes estamos en el ojo del huracán, porque al querer elevar la calidad educativa, de repente las
instituciones oficiales sacan cosas como índice de reprobación 0, ¿no? Y entonces a uno nos pone con la espada en la pared y dice, ok, no lo puedo reprobar, pero tampoco le puedo dañar la autoestima, pero tampoco, ¿cómo voy a dejar que avance si ni siquiera se acercó tantito al perfil de egreso? En este sentido, yo les voy a compartir algo muy propio, pero se los comparto como profesional de la educación. Al final del día, les va a dejar más que ustedes doten a sus alumnos de habilidades para ser autodidactas, para aprender. Les va a dejar más esto a que si el alumno se afianza del conocimiento, y yo creo que logró un perfil de egreso. ¿Por qué se los comento? Porque a veces decimos, es que no avanza, no avanza, o es que como que todavía no le entiende, no lo entiende. Pero empecemos a tener este pensamiento crítico que les comento, nos permite profundizar, nos permite ver el todo y no tanto sus particularidades, y entonces yo saber si lo logré, si lo logramos, si estuvimos ahí, y entender, fíjense bien, esta es otra parte bonita de, de esta nueva escuela mexicana. El papel del docente de repente fue muy desprestigiado, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa porque si un alumno saca 10, ¡ah! Es el alumno y el papá o la mamá, ¿no? Pero si es 5, es que es el maestro. O sea, simplemente el maestro no sabe, no supo, no le agarró el modo. O sea, no, no, no. Entonces, yo creo que al momento en el que nos empezamos a percibir como comunidad, que empezamos a entender que todos los actores somos corresponsables de nuestros educandos, esto con el tiempo se va a ir desapareciendo. Yo les recomiendo, para que no se pierdan tanto en las planeaciones, que es lo que ese también es otro súper tema, ¿no? O sea, la cuestión de las planeaciones, la cuestión de las situaciones didácticas. Pero bueno, yo les recomendaría que lo que es la flor, bueno, yo le llamo flor, no sé si así se llame, eso es así propio, para mí se me figura una flor y yo le llamo flor. Yo les recomendaría que tanto la flor como el medallón se los peguen para que se vayan empapando de, de la propuesta filosófica, de la propuesta metodológica, de todo lo que sustenta la nueva escuela mexicana. Y yo creo que en sus impresiones también debería de estar esta aquí, ¿vale? ¿Qué es el programa sintético y el programa analítico? Y yo les puedo decir cuántos de ustedes no han estado así en capacitaciones de 3, 4 horas y que no entendemos ni qué es el programa sintético ni qué es el programa analítico, pero yo creo que con este cuadrito queda claro muy todo. Vamos a leer rapidito. Y dice, programa sintético es el programa dialógico en el que se entiende por síntesis un reordenamiento y ordenación. Los elementos que contienen y se integran están encaminados en un objeto de conocimiento. Despliega los elementos y organiza el que, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento. Se considera la contextualización y se estructura como proceso de trabajo. Es decir, va a tender más hacia lo práctico, mientras que el analítico es esta estrategia en donde tú te vas a permitir contextualizar y adecuar los docentes a partir de este programa sintético. Generalmente lo hacemos en la Junta de Consejo Técnico, donde se analizan todos estos programas y las características de aprendizaje y los intereses. Aquí es donde nosotros vemos de manera un poco más profunda cuáles son estas necesidades que tiene mi comunidad, qué es lo que los niños necesitan aprender, qué es lo que se les podría dejar, porque recuerden que hace unas cuantas diapositivas al principio del taller decíamos, ¿no? Que una educación con este enfoque de comunidad surge para que tú resuelvas problemas sociales desde la educación, es decir, que tú te asumas como un agente transformador de cambio, ¿vale?
Bueno, y por último, en el codiseño del programa escolar se establecen las actividades, materiales y algunas maneras de evaluación formativa y formas de integración entre los campos formativos que están acá. Son estos 4. Ahora, ojo, por eso les digo, no se pierdan, únicamente es irnos casando con el argot, porque la visión pedagógica la hemos venido trabajando ya con tiempo atrás. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí dice, y las formas de integración entre los campos. Ahorita hablamos de cómo se integran los campos formativos. Pero recuerdan que hace muchos ayeres dejamos de utilizar la palabra transversalidad y todos andamos como que tras ¿cómo hago transversalidad? Y es que si tú mezclas el tema así y así, entonces ya no es transversalidad. Hoy ya nos cuesta menos trabajo porque hoy ya hemos logrado, hemos avanzado y hemos llegado a este punto en donde tenemos la capacidad de observar y de ver que el conocimiento es un conjunto. Yo no aprendo nada por aparte, separadito, porque cuando yo lo hacía así, que eran los objetivos, cuando yo me aprendía así como islitas de conocimiento, entonces realmente yo no aprendía nada. Siempre les doy el ejemplo. Los ninis dicen, yo no estudio porque la escuela no me sirve para nada en la vida. Y de repente pudiéramos pensar que así es, pero cuando nosotros somos los que construimos nuestro propio camino en el conocimiento, en el saber, nos sabemos protagonistas y nos apropiamos de estos aprendizajes significativos, entendemos que sí, ¿no? La escuela realmente nos sirve para mucho en la vida. Me voy a regresar tantito a esta lámina, a la del medallón. Yo les decía aquí, ¿no? Hay medallones de los otros programas y a lo largo de pues de este pequeño taller que va a lo largo de esta hora, de una u otra forma hemos ido tocando diferencias, similitudes entre los programas. Y otra vez, aquí voy como perico, por favor, no me crean, nada de lo que yo estoy diciendo me crean. Vayan e investiguenlo ustedes. Y parte de esa investigación que tienen que hacer ustedes es consultar la carta de los 4 pilares de la educación, escrita por Jacques Delors para la UNESCO, y se van a dar cuenta como ni siquiera es una carta como que ay, aquí salieron los programas constructivistas en el 2004, se escribió en el 2003, no, o sea, esta carta fue redactada en los años 90 porque les digo, no es propio de aquí de México, es algo que se está dando ya en la educación y claro que esto tiene que ver con esta universalidad en la educación y tiene que ver con temas de hacer nuestros estudios de manera internacional, que tengan validez internacional y bueno, otros temas de calidad educativa que ahorita no vienen mucho al caso, pero la idea es esto, cómo unificar. Nuevamente viene aquí la invitación a acercarnos a la nueva escuela mexicana con un pensamiento crítico, que insisto, pensamiento crítico no es solo yo le voy a ver lo malo y lo voy a criticar y entonces yo soy muy crítico porque te estoy diciendo en dónde está todo lo malo y todo lo que no. Eso no es tener pensamiento crítico. El pensamiento crítico es este pensamiento que me permite complejizar, ¿sí? Es decir, generarme preguntas siempre con miras a utilizar lo que yo tengo enfrente a mi favor. Y la misma invitación les hago con las tecnologías, porque acuérdense que parte de lo que propone este nuevo programa es que entendamos un poco más las tecnologías, cómo es que podemos utilizarlas a nuestro favor. Y bueno, esto es tema de otro taller, pero nada más porque me gusta mucho el tema y porque me caen ustedes muy bien, les voy a compartir que hoy más que nunca tenemos que enseñar en la digitalización, enseñar en las tecnologías, porque si ustedes se dan cuenta, cada vez va perdiendo más terreno el dinero tangible, ¿no? Es decir, cada vez el mundo va siendo un tanto más virtual. Antes de la pandemia no existían este tipo de conferencias,
O tal vez sí, pero no con tanta frecuencia. Post pandemia siguen siendo. Entonces, claro que tenemos que enseñar habilidades digitales, habilidades de tecnología, porque es de lo que tratará el día de mañana. Y bueno, pues llegamos a este punto en donde todos decíamos, sí, por favor, yo quiero entender. ¿Cuáles son estas comparaciones entre el 11, el 17 y el 22? Para empezar, por favor, insisto, no me crean, ustedes busquen, googleenle en internet la definición de competencia, la definición de aprendizaje esperado, la definición de aprendizaje clave. Y como les acabo de comentar ahorita, dentro de estas propuestas metodológicas es que el alumno pueda generar, desarrollar conocimientos, actitudes, valores, y van a ver que esto es una constante que está en los programas, incluso más allá del 2011. No me quise ir tan atrás, pero bueno. Vamos entonces, vamos a ver punto por punto. Primero, en el 11, el estudiante y sus procesos de aprendizaje estaban en el centro y se hablaba de una triada pedagógica, en donde el alumno estaba ahí. En el 17 pasamos por un planteamiento educativo basado en el humanismo, donde se ponía al estudiante en el centro de este proceso educativo. Entonces ya no decíamos esta triada, pero se mantenía la idea. Por eso les comento que el argot educativo que nos van poniendo los nuevos modelos no nos asuste. Ahora, ya no es el alumno centrado en sí. El alumno sigue siendo protagonista de su aprendizaje, pero aquí lo más importante va a ser la comunidad como núcleo en los procesos educativos. Cuando nosotros nos acercamos a la nueva escuela mexicana con esta visión, podemos ver entonces que uno de los lugares más ricos donde podemos observar la cultura, la educación y la interculturalidad es el recreo, ¿vale? Bueno, en el 11 planificábamos para potenciar en el aprendizaje, generábamos ambientes de aprendizaje y había un trabajo en colaboración, sí, pero no se le daba tanta importancia como ahora. En el 17 había un currículo flexible en cada escuela y la pedagogía debía contribuir a la construcción de una comunidad de aprendizaje. Pero ahora, esta educación para la democracia se aprenden valores, saberes, conocimientos, habilidades para ejercer su ciudadanía de manera crítica y activa. ¿Cómo? Entendiendo que esta comunidad educativa va a ser este espacio de reproductor de la cultura. En el 11 se nos hablaba pues de materiales educativos, de cómo se evalúa para aprender, de hacer inclusión en esta diversidad que hay. Había como que atender esta diversidad. Si se fijan, entonces no va cambiando, porque hace rato yo que les decía, pretende ver la inclusión, es decir, que todos, absolutamente todos, tengamos o podamos ejercer este derecho a la educación, ¿sale? Un poco la diferencia está en las metodologías, es decir, dependiendo del campo formativo en el que yo me encuentre, voy a ver si es por proyectos, si es de indagación, si es en problemas, si es en aprendizaje por servicios. Y fíjense, no nos da la tarde, pero esta parte de la educación por servicios también es otro gran tema que da mucho material. Por ahí del 11 se nos hablaba de renovar el pacto estudiante docente familia escuela. Después nos decían, bueno, es que todo el sistema educativo debe de atender la promoción de las mujeres, el cuidado, la equidad. Y bueno, ahorita, insisto nuevamente, en el 22 hay toda una interacción de toda la comunidad como agentes educativos porque está este intercambio de cultura. En el 11 pretendíamos reorientar el liderazgo. En el 17, crear ciudadanos que participen activamente en la vida social, económica y política, y que el alumno requería como cierta concordancia de propósitos entre la escuela, la casa
y los pilares, ¿no? De la educación, que, insisto, esto sigue presente, o sea, ahí está la carta, ustedes la van a revisar y pareciera, imagínense que de repente no hubo ni 2004, ni 2011, ni 2017, y van a ver cómo este nuevo programa, el 2022, la nueva escuela mexicana, empata con esta carta de Jacques Delors. ¿Y por qué de repente me parece tan importante comentárselos? Porque créanme que me he parado frente a mucho docente que me dice, no, es que este gobierno y este programa, y bueno, no. Sin embargo, yo pienso, es que no es del gobierno, es que no es del programa, es que esto viene de la UNESCO, de la Carta de los Cuatro Pilares. Entonces, por favor, sí o sí, la tienen que revisar. Y bueno, en este 2022 entonces ya hay mayor autonomía curricular y profesional por parte de nosotros los docentes. Y eso es a lo que tanto miedo le teníamos por ahí del 2004 cuando empezaron a existir estos cambios, ¿no? Nos quitan los objetivos y es como, ¿cómo? ¿Qué le voy a enseñar? O sea, tú dime, pero es que fíjense lo importante del perfil que ahora necesitamos en educación, porque antes solamente era como que, ¿sabes matemáticas? ¿Te gustan los niños? ¿Podrías dar clase? Vas para adentro, puedes dar clase de matemáticas. Hoy no. Hoy se requiere de que haya un perfil profesional educativo para poder entender todos estos principios teóricos y metodológicos que hay en la escuela mexicana. De todo lo que yo he dicho hasta aquí, me gustaría que se quedaran con tres cuestiones principales para entender la manera en la que yo me debo de acercar al, a la nueva escuela mexicana. Y es que la comunidad es el núcleo de los procesos educativos. Y cuando hablo de la comunidad, me refiero a todo lo que está rodeando al educando. Padres de familia, directivos, docentes, tutores, compañeros, personal de la escuela. Es decir, qué tipo de cultura estamos reproduciendo, cuáles son nuestras prácticas culturales en este espacio. Segundo, que se debe de promover un aprendizaje inclusivo y pluricultural. Esto me va a hacer crecer a mí también como docente, porque va a hacer que yo no sucumba ante cualquier práctica cultural con la que el alumno llegue. Y piensen en esas que de repente los docentes nos topamos en el día a día y no sabemos ni cómo reaccionar y que los niños nos sueltan, ¿no? O sea, así es como de la familia que viene, es como del ambiente del que él está rodeado y llega ahí. Y bueno, el tercer y último punto es que se acerquen no desde un juicio político, no desde un juicio ético, no profesional a lo que es la nueva escuela mexicana, sino que más bien se acerquen con este pensamiento crítico para poder indagar sobre todas estas cuestiones filosóficas y metodológicas a las que nos está invitando la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi participación. Mi nombre es Fabiola Rodríguez. Les dejo mi correo electrónico, posgradopedagogía.fabiola.rodríguez@aragon.unam.mx, por si llegase a haber alguna duda de mayor profundidad y que por ahora no podamos responder.